Buenos días, ingeniero. Buenos días, compañeros. Nosotros vamos a presentarles nuestro proyecto que se trata sobre la recopilación y conversión de dataset. Ya. El objetivo de nuestro proyecto es detallar el camino paso a paso que el equipo de análisis siguió para la recopilación y conversión de dataset a consideración de los sistemas gestores de bases de datos manipulados mediante el uso de herramientas de software. El uso de herramientas de software para el correcto manejo de los datos al momento de generar informes en la base de un caso de estudio. Nuestro equipo de trabajo está conformado por Denis Díaz, Martín Ayala y mi persona, Lady Marín. Aquí tenemos lo que es el diseño de la arquitectura de la solución. Nosotros usamos lo que es MongoDB, SQLite, SQL Server, Jupyter y Power BI. Las herramientas que ocupamos para nuestro proyecto es Python, Jupyter Notebook, MongoDB, CouchDB, MySQL, SQLite, SQL Server, Kangol, Google Dataset y Power BI. Planificación para la recopilación y conversión de dataset. Primero, la búsqueda de temas relevantes y sus datasets en la red. Como segundo punto, tenemos la exportación de datasets a Jupyter Notebook. Tercero, el análisis y la limpieza de los data frames. Cuarto, exportación de data frames a MySQL. Exportación de data frames a MongoDB. Sexto punto, importación de tablas de MySQL. Séptimo punto, importación de documentos de MongoDB. Y ocho, exportación de data frames a SQL Server. La búsqueda de temas relevantes y sus datasets en la red. Para la búsqueda de datasets se utilizó el repositorio en la nube Kaggle y Google Dataset Search. Este proceso fue llevado entre todos los integrantes del equipo para optimizar el tiempo de búsqueda y recopilar una cantidad mayor de datasets. Entre los datasets obtenidos, obtuvimos 10. Uno que sería Atlas CCB, que es uno en donde se tiene información de los Juegos Olímpicos. COVID-Death, que es un dataset en donde se habla de los casos por COVID, muertes y básicamente eso. El siguiente sería FIFA Ranking, que es un ranking de FIFA. El siguiente sería Pizza Sales, en donde se nos da información sobre el dominio de la empresa Domino's Pizza y toda su información. Spotify Songs, en donde se tiene una información bastante comprimida sobre distintos tipos de canciones y distintos tipos de álbumes en Spotify. Concerts, en donde se habla principalmente básicamente se hablaría de la Orquesta de Nueva York y todos los conciertos que ha dado a lo largo de toda su historia. El siguiente sería BBC News, en donde se habla prácticamente de los titulares por temporada, por trimestre y por mes. El siguiente sería Fast Food Nutrition Menu. Este sería un dataset en donde se hace una comparativa entre distintas empresas y sus menús, dependiendo su porcentaje calórico o demás. El Fishing Bands, esta es una banda estadounidense que nos presenta bastantes datos, como por ejemplo su debut, su ranking de calificaciones de canciones y entre otras cosas. Y el HuffPost, que es un dataset que nos habla de igual noticias ordenadas por categorías, por fechas y demás. La definición de los casos de estudio, esto en base a los datasets obtenidos anteriormente.
Eh, Definimos nuestros casos de estudio de la siguiente manera. Ranking FIFA desde 1993 hasta el 2023. Los Juegos Olímpicos de París del 2024. Estadísticas de ventas de Domino's Pizza. Casos y muertes por COVID-19 a nivel mundial. Noticias de la BBC. Menús de las principales cadenas de comida rápida. HuffPost o Medio Online. Historial de conciertos de la banda Fish, conciertos realizados por la Orquesta de Nueva York en Estados Unidos y las canciones en Spotify. Ahora, para la exportación de datasets a Jupyter Notebook. Eh, Esto básicamente se hizo mediante líneas de código de Python en Jupyter Notebook para extraer los datasets obtenidos como data frames. Aquí, mediante por código, se empieza con la lectura de cada uno de los archivos anteriormente descritos y se les asigna variables. Una vez asignados variables, pues se comprueba que todos los datasets carguen de manera exitosa. Ahora, para el análisis y limpieza de los data frames, ya con los data frames en nuestro poder, procedemos a realizar un análisis de nuestros contenidos. La novedad hallada fue que algunos tenían campos vacíos. Se puede ver esto mediante el uso del siguiente comando, en donde se presenta el nombre de la variable que nosotros le dimos a nuestro data frame, el isNull.sum. Y ahí nos da un resultado de todos los valores que están vacíos. Para solucionar este problema, hicimos el relleno de los campos vacíos. Le reemplazamos esos valores vacíos con el número cero, el dígito cero. Básicamente aquí le damos una variable nueva, juegos rellenados, por ejemplo. Presentamos igual la variable en donde guardamos la data frame original y luego encontramos todos los valores que tengan cero. Como cuarto punto tenemos la exportación de data frames a MySQL. Luego de la limpieza de los data frames, realizamos la exportación de estos a MySQL mediante líneas de código. Previo a esta actividad, debemos tener una base de datos creada en MySQL para el envío de los data frames. En este caso, le hemos puesto como nombre a esta base de datos como análisis de datos. De ahí lo que vamos a realizar es la conexión y la exportación de los data frames. Como en la primera imagen podemos ver los códigos que es para la conexión con la base de datos. Tenemos el username, la contraseña, el host que vendría a ser el localhost, el nombre de la base de datos, la conexión. De ahí, luego de tener la conexión lista, lo que vamos a hacer es enviar los data frames que teníamos cargados en un inicio, ¿sí? Mediante esa conexión y luego de ello podemos ver los resultados. Básicamente sí, en nuestra base de datos, análisis datos, ya tenemos todas las tablas que necesitábamos exportar. Quinto punto, exportación de data frames a MongoDB. Mediante líneas de código se realiza la exportación de los data frames a MongoDB. De la misma manera que hicimos con MySQL, lo que primero hacemos es conectarnos al cliente de MongoDB, que en este caso sería en el localhost. De ahí vamos a crear una base de datos eh, desde Python mismo. En este caso vamos a poner de nombre Data Lake. Y lo que vamos a realizar después es crear una copia de cada data frame que teníamos previamente. Esto para poder almacenarlo en una lista que creamos más adelante que se llamará lista datos. Su función de esta lista lo vamos a ver más adelante. Aquí está. La función de la lista es para darle una optimización al uso del código. Entonces tenemos esa lista, tenemos también una lista de colecciones con los nombres los cuales se van a guardar en MongoDB. Luego tenemos la codificación usando una sentencia de un bucle. Tenemos aquí el código para la salida y la exportación de nuestras colecciones y aquí tenemos el resultado ya en MongoDB. Como sexto punto tenemos lo que es la importación de tablas de MySQL y enseñamos el proceso para importar tablas de una base de datos de MySQL. Ya enseñamos el proceso que tenemos para exportar
los data frames a estos sistemas gestores de bases de datos, ahora vamos a importar dichos datos. Entonces, para el MySQL lo mismo, realizamos primero la conexión, luego, mediante líneas de comando igual, usando también la librería pandas, asignamos nuevas variables o nuevos data frames y vamos a realizar o vamos a ejecutar sentencias SQL, como por ejemplo select from y la tabla que queremos, de la que queremos sacar la información, coma y la conexión. Esto con cada una de las tablas de la cual queremos importar los datos, ¿sí? Y una vez realizado, pues aquí tenemos la evidencia de que fue todo un éxito. Ahora la conversión de esos archivos a CSV. Una vez ya teniendo todo el contenido de estas tablas en data frames, podemos proceder a convertir esos archivos, en este caso a CSV, mediante las siguientes líneas de código. Y aquí tenemos los resultados. Séptimo punto, la importación de documentos de MongoDB. Enseñamos el proceso para importar y convertir a CSV documentos de las colecciones que se encuentran en una determinada base de datos de MongoDB. Entonces hacemos lo mismo que habíamos hecho anteriormente, que es primero realizar la conexión, señalar a qué base de datos queremos dirigirnos, en este caso a Data Lake. Vamos a crear una lista de las conexiones con los nombres de las colecciones dentro de esa base de datos, que eso sí es muy importante para poder realizar de una manera exitosa la importación. Y luego en la parte de abajo tenemos lo que es el código para poder importar estos documentos y a la derecha tenemos los resultados de igual manera. Octavo punto, la exportación de data frames a SQL Server. Como paso final exportamos los data frames a SQL Server, el cual será el repositorio final para cargar datos a Power BI. Previo al envío de las tablas a SQL Server, se crea una base de datos para almacenar estas, utilizando SQL Server Management Studio. Entonces nos vamos a dirigir a Management Studio para crear una nueva base de datos. En este caso hemos creado la base de datos con el nombre de Análisis de Datos. De ahí realizamos de igual manera una conexión a partir de Python en Jupyter Notebook. Aquí tenemos el código. Y de ahí lo que vamos a hacer es todos los data frames que en un inicio teníamos ya limpiados y ya rellenados los campos nulos, los vamos a enviar ahora al SQL Server de la misma manera que hicimos con MySQL. Lo único que cambia era la conexión. Entonces ejecutamos este código y aquí tenemos el resultado ya en SQL Server. Problemas o desafíos encontrados. El bloqueo del puerto para conexión 1433. Cuando se intentó realizar la exportación de los data frames a SQL Server, al inicio nos salía un error. Nos salía de que el tiempo de espera de la operación se había agotado y que había un problema con el puerto 1433, que es el predeterminado para realizar la conexión con SQL Server. Entonces no se podía realizar la importación de manera correcta. La solución para esto fue irnos a Windows, al buscador de Windows y buscar SQL Server Configuración Manager. Este de aquí tenemos que ejecutarle como administrador. Después lo que tenemos que hacer es irnos al apartado de SQL Server Network Configuration y abrir los protocolos for SQL Express. Aquí podemos ver que el nombre del protocolo, el TCP/IP, está deshabilitado. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros es habilitarlo. En la parte de Enable ponerlo Yes y en la parte de Listen All de igual manera. De ahí tenemos que dirigirnos al apartado de IP Address, la pestaña que está al lado de Protocol, y seleccionar una de las IPs. Por ejemplo, en este caso seleccionamos lo que es la IP2 y vamos a poner la dirección IP que necesitamos darle permiso, en este caso la 192.168.100.3 y en TCP port el puerto predeterminado para realizar la conexión con SQL Server. Luego de esto nos dirigimos a la última parte de esta pantalla que en un apartado que dice IPAII y en este caso también tenemos que poner en TC port el puerto 1433. Luego de ello, podemos verificar que el estado del protocolo ya está habilitado. De ahí tenemos que hacer un reinicio
del servicio de Microsoft SQL Server. Hasta ahí tenemos el primer paso, de ahí tenemos que dirigirnos ahora al firewall de Windows Defender. Una vez entrando a esta opción de Windows, tenemos que dirigirnos a la configuración avanzada. Luego, tenemos que, en la parte superior derecha, va a haber un apartado que dice reglas de entrada, salida, reglas de seguridad. Tenemos que seleccionar las reglas de entrada. Luego, vamos a darle una nueva regla y nos va a aparecer una serie de pantallas que tenemos que seguir de la siguiente manera. El tipo de regla que deseamos crear, la regla de puerto. Luego acá seleccionamos TCP, ponemos el número del puerto, permitir la conexión, que se aplique esta regla en todas las redes en dominio privado y público y hay que luego ponerle un nombre a esa regla. En este caso acá abajo lo pusimos como SQL Server por 1433. Y ya con esto, una vez realizado y terminado todo este proceso, podemos volver a ejecutar la sentencia de código en Python y ya se puede realizar de manera exitosa la exportación de los data frames a SQL Server. Eso sería todo por la presentación de este equipo de trabajo. Muchas gracias. Ya está. Oigan, ¿cómo se detiene la grabación? Aquí está. Con lo mismo. Ponle arriba, en